¿Qué tal? ¿Cómo le fue la primera semana? La primera semana de clase. Profe, a mí me fue todo bien. Yo me cambié, profe. Yo tenía el lunes mecánica de fluido con una profe. Y me mudé acá como profe. Me gustó mucho. Pero ellos te cambiaron. No, yo cambié. Yo cambié, profe. Eh, Cambié. Hay que ver en la Porque todo lista. termodinámica con vos, pues, los miércoles, pues. Sí, Eh, sí. Hoy cambié y mi portal me actualizaron y por eso pude entrar. sí, está, sí, sí, sí podés entrar porque ya te cambiaron. Perfecto. ¿Y ayer qué tal la clase? Y todo bien, profe. Todo bien. Se entendió todo bastante interesante. Por eso lo que me decidí a cambiarme con vos mecánica de fluido, profe. Qué bueno, Se entendió todito. qué bueno. Ya que termodinámica es una linda materia, ¿ah? Linda materia. Sí. Y hay que, Profe, esa materia sí, no tiene laboratorio, ¿verdad, profe? sí, Ni mecánica tenemos. de fluido. Mecánica de fluidos también tenemos. Ah, También tenemos. Seguramente están tardando porque el cambio, eh, muchos se habrán cambiado a lunes, de lunes a jueves. Hay un guarará que está ocurriendo, pero ahí están entrando por montones. Sí, ya estoy. Buenas. ¿Eh? Buenas. Hola, hola. Profesor. Bueno, ahora ya estamos 12, 13. 12 o 13. Melissa Caballero. Melissa, hola Melissa. Me escucho. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, profe. Hola, ¿cómo te va mi reina? Hola, profe. Hola Garcete, pero no te La voy a problema decir mi tengo. rey. A vos no te voy a decir mi rey. ¿Por qué, vio? No, mi reina le dije recién, pero a Riero pero no, a robarte. Yo le oíste, iba. No, qué bárbaro. No, hay que levantar falsos testimonios. Eso sí, sí, es cierto. Eh, Rodrigo Acosta. Bueno, ya estamos 15. Hola, profe. Hola, Rodrigo. No, Hugo Florencio soy yo. Hugo Florencio. Sí, señor HF. Sí, señor. ¿Qué tal, profe? Hola. Ese sí es Rodrigo. No, señor Lucas Villarroel. Espera un ratito.
Porque Lucas Villarreal, porque se pone oscuro para el que habla. Pero como no entra toda la lista en la pantalla, hay que correr. Bueno, estamos 15. Muy bien. Yo puse para que puedan ingresar sin necesidad de que yo les tenga que admitir. Y no sé qué pasa, que lo mismo necesito admitirle. Administrar permiso, dice. Descargar lista. No permite que los asistentes hablen. Administrar permiso le puse sí. Y sin embargo está... Permitir a los autores de llamada omitir la sala de recepción. No. Anunciar cuando los autores de llamada se unen o se van. Sí. ¿Quién puede presentar? Todos. ¿Permitir que los asistentes reactiven el audio? Sí. ¿Permitir reacciones? Sí. Y bueno, está todo en orden. César Arévalo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Elian González, ¿qué tal? Todo bien, profesor. Me alegro. De vuelta. Así es. Brian, Fabio, Hugo Galloso, Jorge Galloso, ¿qué tal? De ¿Qué vuelta. tal, profe? ¿Cómo estás? Tranquilo, pa. De vuelta, ¿eh? Vamos a seguir en la lucha. Señor. Así mismo. César Arévalo, Elian González, Wilfrido, un ratito, Liz Gómez. Bueno, no sé cómo se hace para admitir directamente, tengo que estar admitiéndole según la hora que llega. Pero esto tenía una forma y no me acuerdo. O ustedes probaron César Arévalo. Ahí vos estás con el micrófono abierto. Probaron poder admitirle al siguiente que entra. Ahí, Víctor Agustín Bogarín. Vamos a ver si entra. Víctor Agustín. Sí. Admitir. Bueno. Hay alguien con el micrófono abierto. ¿Qué tal, profe? Hola. ¿Todo bien? Brian. César. Bueno, yo creo que ya podemos empezar nuestra clase. Ay, un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito, por favor, ¿eh?
César Delgadillo, tu cámara está encendida. Y el del amigo César Arevalo también. Por si quieran apagar o no mantener así nomás. Ahí ya se apagó. Hagan un grupo de WhatsApp y envíen el link en el foro. Por favor. Por acá creo que se Bueno, puede ir de. ¿O no? pero no, acá no se puede, o sea, está desactivado el chat. Ah, Sí, sí. ¿Qué hay? Parece que no. Voy a preguntar. Hola, ¿me escuchan, verdad? Hola, Fabio. Sí, te escuchamos, profe. Hola, profe. Sí, profe. Pero no se escucha con eco, con un eco. Se escucha bien. ¿Se se escucha escucha bien? bien, bro. Bueno, fantástico. Que ahí no nos dejamos. Listo. Chao, chao. Bueno, maravilla. Bueno, muy bien. La clase pasada, ustedes recuerdan que estuvimos viendo algunos conceptos y algunos parámetros que vamos a utilizar en nuestra materia, ¿verdad? Vimos también algunos conceptos fundamentales, la presión, la masa, el peso, ¿verdad? El peso específico, la densidad y la gravedad específica, que era un parámetro sumamente importante y que vamos a usar un montón de veces, ¿eh? La vimos que vamos a usar en los dos idiomas, en el sistema internacional y en el sistema inglés. Las tablas de equivalencia, yo le voy a dar eso. Posiblemente ya está luego en la plataforma, en el nuevo tema. Vamos a hacer lo siguiente. Hoy teníamos que dar viscosidad, pero vamos a dejar para más adelante porque la viscosidad es un tema bastante interesante y yo quisiera dar más al final cuando tengamos más conceptos claros, ¿verdad? Porque es bastante abstracto. Y si damos, hoy vamos a dar una clase. En cambio, yo quiero dar más de una clase en la parte de viscosidad, ¿eh? Entonces, vamos a entrar directamente en el capítulo 3. El capítulo 3 y dejamos el capítulo 2 para más adelante. Muy bien. Entonces, hoy ustedes tienen a mano el capítulo 3, en el cual hablamos de la presión manométrica, presión absoluta y presión atmosférica, ¿verdad? Voy a admitir un ratito a estos muchachos que están llegando. Ahí está. Desactivar audio, dice. No. Liz Gómez. Wilfrido. Bueno, adelante chicos, adelante. Muy bien, vamos entonces con la cuestión de la presión. Vamos a ver cómo medimos la presión de una sustancia. Ya enseguida vamos a interpretar algunos ejercicios y vamos a hacer el ejercicio en la pizarra. La presión, ¿verdad? Ustedes saben que es la fuerza sobre el área. En el sistema internacional, la unidad de la presión es el newton por metro cuadrado, que se llama pascal, ¿verdad? Es muy utilizado el pascal hoy en día. Otra unidad sería el kilopascal, que es el 1000
¿verdad? 1000 pascal es 1 kilopascal. En el sistema inglés, la unidad sería libra-fuerza por pie cuadrado, pero la libra-fuerza por pulgada cuadrada es la que se llama PSI y es la unidad más conveniente en mecánica de fluido. O sea que acá luego ya empezamos a hacer una trampa. En vez de usar libra-fuerza por pie cuadrado, vamos a usar libra-fuerza por pulgada cuadrada, que es la que más se utiliza en los países de habla inglesa. La presión absoluta, manométrica y la atmosférica. Al hacer cálculos de fluido se debe efectuar en relación con alguna presión de referencia. Es normal que la presión atmosférica sea la presión de referencia. La medición se llama pues entonces presión manométrica. Manométrica a la que está por encima o por debajo de la presión atmosférica, ¿no es cierto? La presión que se mide en relación con un vacío perfecto se denomina presión absoluta. La presión absoluta es la presión que se utiliza en termodinámica, para cualquier sistema. En cambio, acá en mecánica de fluido vamos a usar la presión manométrica, o la presión que está por encima o por debajo de la presión atmosférica. Después dice un problema: expresar una presión de 155 kilopascal, que es manométrica, como presión absoluta. La presión atmosférica local es de 98 kilopascal. Entonces es cuestión de aplicar la fórmula de presión absoluta, que es presión manométrica más la presión atmosférica. O sea, estos problemitas están ahí a mano para que ustedes vayan ambientándose, para que vayan, como le digo, habituándose a esta terminología. De a poquito vamos a llegar, estoy seguro de eso. Otro problemita: expresar una presión de 10 psi como presión manométrica, siendo la presión atmosférica 15 psi. Entonces, la presión absoluta va a ser la presión manométrica más la atmosférica. Y de ahí despejamos la presión manométrica, que es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Como la presión absoluta es 10 psi y la presión atmosférica es 15, me da menos 4,1 psi. Entonces, el resultado negativo nos dice que la presión manométrica está 4,1 psi por debajo de la presión atmosférica, lo que es lo mismo que tiene 4,1 psi de vacío. El aparato que mide esta presión se llama vacuómetro en vez de manómetro. Manómetro es la que mide la presión por encima de la atmosférica y vacuómetro la que mide la presión por debajo de la atmosférica. Muy bien. Vamos a ver la relación que existe entre la presión y la elevación. Esto es muy, muy, muy importante, la presión y la elevación. Seguramente ustedes habrán visto por ahí en algún video o en alguna película, los buzos que bajan en el mar, ¿verdad? Bajan en el mar. Y cuando lo suben, lo tienen que subir de a poco, porque la presión, ¿verdad?, varía con la profundidad que está el hombre en el agua, la profundidad del mar. Muy bien, entonces con ese criterio ustedes ya vamos a ir pensando qué es lo que estamos leyendo. Relación entre la presión y la elevación. Elevación o profundidad si es que estamos dentro de un fluido, dentro de un líquido. Existen circunstancias en las que es importante saber cómo varía la presión con el cambio de la profundidad o la elevación. Y vamos a definir lo que es la elevación. Es la distancia vertical entre el nivel de referencia y un punto de interés que se llama Z. Vamos a decir un punto Z, ¿verdad?
siempre se mide en forma positiva hacia arriba. Esa es la técnica que vamos a aplicar. Hacia arriba, si medimos hacia arriba, desde el nivel de referencia es una altura positiva. Y si medimos hacia abajo es una altura negativa. Un cambio en la elevación entre dos puntos se llama H, normalmente H, ¿verdad? Muy bien. El nivel de referencia puede ser cualquiera, pero se recomienda tomar el punto más bajo posible a fin de eliminar el uso de valores negativos. Entonces, cuanto más bajo está mi punto de referencia, todas las medidas que yo haga van a ir hacia arriba. Entonces, todas las medidas van a ser positivas y así no tengo ninguna mezcla en la cabeza. Siempre vamos a poner el punto de referencia o el nivel de referencia lo más bajo posible. ¿Ok? En un líquido homogéneo, por ejemplo, en reposo, el cambio de presión debido a un cambio en la elevación se calcula mediante la fórmula delta P igual a gamma por H. Delta P es el cambio en la presión, gamma es el peso específico y H es el cambio en la elevación. Fíjense ustedes el dibujo que ustedes tienen ahí a mano. En el dibujo que está a la izquierda, el nivel de referencia es en el fondo del mar. El submarino está a una altura Z igual a 60 metros. Positivo, porque yo mido de abajo hacia arriba. El nivel de la superficie del agua está a un nivel de Z igual a 1,50 metros. 150 metros, perdón. ¿Verdad? Muy bien. En el dibujo que está a la derecha, si yo tomo como nivel de referencia el nivel del submarino, donde está el submarino, la profundidad del submarino es, ¿verdad? Z igual a 90, positivo, porque ahí está mi nivel de referencia. En cambio, el fondo del mar, el fondo va a ser menos 60, porque estoy midiendo hacia abajo. ¿Me entendé por ABA? Sí. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, si medimos hacia abajo es negativo, si medimos hacia arriba es positivo. Por eso el nivel de referencia siempre tiene que estar lo más bajo posible. Ok. Conclusiones. La ecuación delta P igual a gamma por H solo es válida para líquidos homogéneos en reposo. Los puntos del mismo nivel horizontal tienen la misma presión. Todos los puntos que están a un mismo nivel horizontal tienen la misma presión. Tercero, el cambio en la presión es directamente proporcional al peso específico. Obvio, es directo. Mayor presión, mayor peso específico. Mayor altura, mayor presión. También está directamente proporcional. La presión varía en forma lineal con el cambio de elevación o profundidad. Sí, señor. Aquí el líquido, el peso específico del líquido es constante. Sin embargo, la altura, yo puedo cambiar la altura. Si cambio la altura, varía mi presión. Si cambio la altura, varía mi presión. Si me voy para el fondo, aumenta. Si me voy para arriba, disminuye mi presión. ¿Está claro? Si me voy al fondo del mar, aumenta la presión. Si salgo hacia la superficie, disminuye la presión. Y si salgo a flote a nivel, ahí tengo la presión atmosférica, donde decimos que la presión manométrica es 0. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es nuestra referencia. Así dijimos recién. Bueno, una disminución de elevación ocasiona un incremento en la presión. Aumenta H. Cuando aumenta H, entonces disminuye, un incremento
en la presión. Si me voy al fondo, aumenta. Si me voy hacia la superficie, disminuye. La ecuación no se aplica a los gases porque el peso específico cambia con la presión. Entonces, los gases actúan de otra forma. En este caso, el líquido, el peso específico es constante. Pero en los gases, a medida que yo aumento la presión, o sea, varía el peso específico. Muy bien. Aquí hay un problemita. Dice, calcular el cambio en la presión del agua de la superficie a una profundidad de 5 metros. Entonces, delta P gamma por H. Gamma, peso específico del agua en el sistema internacional, o sea, en castellano vamos a decir nosotros. 9,81 kilonewton por metro cúbico y la altura es 5 metros. O sea que la variación de presión es 49,05 kilonewton por metro cuadrado. Si la superficie del agua se encuentra abierta a la atmósfera, la presión ahí es cero. O sea, la presión manométrica es cero. Al descender en el agua, la elevación disminuye y la presión se incrementa hasta llegar a 49,05. Eso es lo que acabamos de decir en la teoría, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos un problemita muy interesante. Muy interesante. Yo quiero darle un minuto a ustedes, un minuto, para que le miren, lean el enunciado y miren. Y después vamos a hacer juntos. Bueno, muy bien. Se presenta un tanque que tiene la forma que ahí está el dibujo, ¿verdad? Dentro del tanque hay aceite, ¿verdad? Y hacia la esquina derecha hay aire, ¿verdad? La figura muestra el tanque de aceite con un lado abierto a la atmósfera y el otro sellado, en el que hay aire sobre el aceite. El aceite tiene una gravedad específica de 0,9. Calcular la presión manométrica en los puntos A, B, C, D, E y F. Y la presión del aire, por supuesto. Vamos a mirar el ejercicio y van a ver que esto es una mitad y recreo. En el punto A, el aceite se encuentra expuesto a la atmósfera. Entonces, la presión en el punto A es la presión A manométrica. Y la presión manométrica, cuando es la presión atmosférica, es cero. Entonces, la presión es cero. La presión manométrica, cuando está expuesto a la atmósfera. Muy bien. En el punto B, la profundidad es 3 metros. El punto B está por debajo del punto A.
Gama del aceite. Primero vamos a calcular el peso específico del aceite. Como sabemos nosotros la gravedad específica, multiplicamos directamente por gama del agua, ¿verdad? Y nos va a dar el peso específico del aceite. Eso está en la última página que vimos en la clase pasada, ¿verdad? En función del peso específico. La gravedad específica en función de los pesos específicos, porque también puede estar en función de las densidades. En este caso, peso específico. Entonces, la presión de A a B, delta P de A a B, va a ser gamma por H. Gamma sabemos que es 8,83 y H es 3 metros, ¿verdad? Si nos vamos para abajo es positivo y si nos vamos para arriba es negativo. Entonces, vamos a tener 8 por 3, 26,5 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, delta P de A a B va a ser 26,5 kilopascal. Ahora bien, la presión B es igual a la presión en A más delta P de A a B. La presión en A es 0, más delta P que es 26, entonces de ahí puedo sacar que la presión en B es 26,5. Este procedimiento es un procedimiento que parece un poco exagerado, ¿verdad? Pero es la única forma de no equivocarse nunca. Nunca. Primero se calcula el delta P y después vemos la presión, quién está más arriba, quién está más abajo. Y ahí sacamos la presión del segundo punto. Entonces la presión del segundo punto está a 26 kilopascal. La presión en B. La presión en A es 0. La presión en B es 26. La presión en C, le puedo asegurar que es más grande todavía. La presión en C. Para el punto C, la profundidad es 6 metros. Por lo tanto, vamos a calcular delta P de A a C. Y de A a C es gamma por H, me sale 53. Entonces, presión en C es presión en A más delta P de A a C. Y eso me sale 53. Entonces, el punto D se encuentra al mismo nivel que el punto B. Entonces va a tener la misma presión que el punto B. El punto E tiene la presión que en A. No, acá dice el punto F primero. El cambio de elevación es 1,5 metros y F está por arriba de A. Por lo tanto, delta P de A a F es menos gamma por H. Porque se va hacia arriba. Menos gamma por H. Me sale menos 13,2 kilopascal. Ahora bien, como ya sé cuánto vale el delta P, la presión en F va a ser la presión en A más delta P. 0 más menos 13 y me sale menos 13. La presión del aire está expuesto a la superficie del aceite, donde la presión en F es menos 13. La presión del aire también es menos 13, o 13,2 kilopascal por debajo de la presión atmosférica. Si yo tengo la presión en la superficie, en el punto F, según el principio de Pascal que todavía no estamos viendo, esa presión es dentro de la cámara donde está el aire. Cualquier punto del aire, cualquier punto y también la superficie del aceite va a estar a la misma presión, que es menos 13. Se dan cuenta que ahí hay un vacío. Por lo tanto, el nivel del aceite sube por encima del nivel del punto A. Sube. Porque hay una presión negativa. Muy bien. En la siguiente página hay un desarrollo
de la relación presión-elevación. Es muy interesante ver esta parte teórica, interpretar bien el fenómeno, ¿verdad? Yo dejo a cargo de ustedes la lectura de esta página, sumamente interesante. Y vamos directamente a la paradoja de Pascal. La paradoja de Pascal, en el desarrollo de la relación delta P igual a gamma por H, ¿verdad? El tamaño del volumen pequeño de fluido no afecta el resultado. El cambio de la presión solo depende del cambio en la elevación y el tipo de fluido no depende del tamaño del contenedor. Todos los contenedores mostrados en la siguiente figura tendrían la misma presión en el fondo. A este fenómeno se lo conoce como paradoja de Pascal. Evidentemente, como la presión en el fondo se mide por gamma por H. Gamma es constante y H, la altura de cada uno de estos recipientes tiene la misma altura. Por lo tanto, van a tener la misma presión en el fondo. La misma presión en el fondo. Muy bien. A esto voy a cambiar un poquitito de la pantalla a ver si se ve el pizarrón. ¿Se ve o brilla un poquito? Brilla una parte, profe. Brilla fuerte. Sí, no se ve absolutamente nada aparte de arriba. Bueno, vamos a cambiar entonces. Vamos a cambiar. Un ratito. Un ratito. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver. Bueno, ya voy a arreglar. Para la próxima clase ya voy a arreglar. Ya voy a arreglar. Aquí abajo se ve bien. En esta parte. Sí, profe. Acá se ve. Sí, profe. Ese. Profe, yo creo que un poco más tu cámara para la próxima clase se va a notar mejor. La próxima clase ya no vamos a tener problema. Una pregunta, profe. Sí. ¿Cómo podemos acceder a la grabación de la clase anterior? Me vas a disculpar, pero todavía no levanté. Todavía no levanté. Pero en el foro podemos hacer todo eso, ¿verdad? De igual manera en Yo el le voy aula a levantar. virtual. Todas las clases yo les voy a levantar. Ok. Siempre van a poder mirar el video de la clase anterior. Siempre. Pero voy a estar, ya me voy a normalizar, digamos, así como el semestre pasado. Ahora nomás me agarraste un poco offside. Bueno, ahí tenemos dos casitas, ¿verdad? En la casita de la izquierda hay un tremendo tanque, ¿no es cierto? Se ve, ¿verdad? Sí se ve, profe. Sí, señor. Bueno, pero le voy a habilitar a esta señorita María Paz, una hegemónica. María Paz Gavilán. Bueno, ahí vemos la casita con un tremendo tanque encima del techo. Y en el otro vemos una casita, la misma casita, Oga y Morotimí. Y tiene una columna y allá arriba hay un tanquecito. Hay un tanquecito.
¿No es cierto? Es así, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ¿alguno de ustedes alguna vez compró termocalefón? Sí, profe. Bueno, Varias veces. bueno. Ahí el termocalefón tiene una placa atrás donde dice rango de uso de 1 bar a 3,5 bar de presión. Y imagínense ustedes, tremendo tanque, la casita que está a la izquierda. ¿De qué depende la presión? La altura, dijimos, profe. De la altura. ¿Y a ustedes les parece que ese tremendo tanque va a tener la presión para poder llegar a prender el termocalefón? Y visualmente no, profe. Muy cierto. Probablemente no. En cambio, el otro, por la altura que tiene, estoy seguro que va a alcanzar la presión necesaria. Porque es gamma por H. Gamma por H. Entonces, la casa que está a la derecha evidentemente que va a tener la presión necesaria que dice en la placa que está detrás en los termocalefones. Ahora bien, vayan ustedes a comprar un termocalefón y ¿qué van a hacer? Van a mirar la placa. Tienen que mirar la placa. Y de acuerdo a la placa, ustedes van a calcular la altura, si está a función de la gravedad o si es con una bomba Balco, qué presión alcanza. Si va a hacer funcionar o no va a hacer funcionar. Ahora ya nadie les puede joder. Nadie les tiene que joder ya ahora. Ya saben. Está clarito, ¿verdad? Gracias por la info, profe. Sí, Sí, señor. señor. Para eso estamos. Para eso estamos. Bueno. Fenómeno entonces. Todo depende de la altura. Muy bien. Y la paradoja de Pascal es que cualquiera sea el recipiente que tiene la misma altura, no importa el molde, todos van a tener la misma presión en el fondo. Muy bien. Ahora Disculpa, vamos a profe. estudiar. Sí, Una consulta. ¿Dónde puedo acceder al formulario del cual estás hablando ahora? Esta es la primera clase que tengo contigo, por eso la consulta. y vengan pues, después a otra hora porque así me corta la inspiración. Comunicate con los compañeros, ve la grabación, después vas a tener la grabación. En estos días yo voy a alzar la grabación de la primera clase. ¿Eh? Y el material está ahí a mano. ¿A qué formulario es lo que vos me pedís? ¿Del cual estás hablando ahora? ¿Del que estaba Pero leyendo? yo estoy hablando de lo que está en el apunte que ustedes tienen a mano. Y En el eso es lo que aula te digo, virtual profe. está. En la plataforma virtual está, compañero. En el aula virtual. Sí, presión se llama el archivo. Sí, señor. Capítulo 3. Dale. Bueno. Pedro Garcete. Página 5. Es morena, ¿eh? Muchas cosas importantes ya dijimos. Vas a tener que agarrar la grabación y escuchar de vuelta. No, estaba nomás con mi celular Bueno, y ahora cambié a mi computadora. Dale, Pedro. Bueno, vamos a ver lo que es manómetro. Ustedes ven ahí y voy a hacer la pregunta del millón. ¿Ustedes entienden lo que es este dibujo? Vamos a preguntar. Aquí está. Sí, profe. ¿Vos entendés lo que es el dibujo? Y por lo que veo el dibujo es algo parecido a un termómetro, pero con Algo, presión.
algo parecido a un termómetro. ¿Y qué es lo que hay ahí? Ahí hay un punto A y un redondo y después hay un caño, ¿verdad? Que tiene Sí, una curva abajo. sí. Bueno, ese dibujo vos entendés. No, profe. Bueno, Primera vez dale, que eso es veo. lo que quiero escuchar. No importa que no entienda. Vamos a entender más adelante. A ver, otro. A ver, Juan Delgadillo. ¿Le entendés, vio? Fabio Moreno. No, profe. No. Galloso. Galloso. Y el manómetro en sí, profe, es un instrumento para medir la presión. Sí, pero vos entendés el dibujo. Y a simple vista veo que se ve la diferencia de presiones. Hasta ahí lo que entiendo. Eso es lo que entiendo por el dibujo. Bueno, pero te pregunto. A la derecha hay un caño, Sí, donde hay mercurio y hay aire. sí, A la izquierda hay mercurio, después hay agua. agua. Y hay un redondito que dice agua. ¿Qué es lo que es ese redondito? No, eso no sé, profe. ¿No sería una Bueno, bomba? no, señor. Elian González. Bueno, hoy me van a disculpar, voy a dibujar ahí otra vez en la parte de abajo por culpa del foco que tengo acá, que no, todavía no tengo las luces todo bien definido, porque hice una ampliación para acá en mi escritorio. Pero vamos a tratar de salir de la duda. Bueno. Miren ustedes, si yo les miro a esto, Tenés que cambiar de cámara, profe. Profe, ¿qué puedes dar la cosa? vuelta a tu cámara. Voy a cambiar la cámara un ratito. Ahí. Si yo le miro en esta dirección, voy a ver el dibujo que ustedes tienen ahí. Voy a ver el dibujo. Profesor, la ¿Esto cámara. qué es lo que es? Esto es una tubería donde circula un fluido. ¿Eh? Vamos a suponer que la tubería está vacía. Está vacía. Y yo le pongo aquí mercurio. Va a llegar al mismo nivel el mercurio por vaso comunicante. Pero ¿qué pasa cuando yo meto el fluido y le aplico una cierta presión con una bomba? Voy a hacer circular el fluido. Voy a trasladar el fluido de un lugar a otro. Evidentemente, ese fluido, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar en esta parte de este tubo que se llama manómetro. Va a entrar y va a empujar este que está acá, va a empujar hasta un cierto nivel. Lo que bajó aquí va a subir al otro lado. Va a subir al otro lado. ¿De Villavio? Sí, Profe, ¿Se dan cuenta? Entonces, eso que ustedes ven que es una cosa redonda así, parece una bola, esa es una tubería que yo estoy mirando en este sentido. Vamos.
Ese sería en 3D, ¿verdad? Exactamente, pero hay que hacer una pequeña imaginación nomás. ¿Estamos? Sí, Sí, por eso. profe. Ahora se entiende. Sí. Voy a entrar y salir otra vez, se trancó, o sea, se congeló tu cámara. Ahí. Ah, se congeló. Sí, no sé si a alguien más le pasa por eso. Quiero recalcar eso. No, la clase que viene ya vamos a tener todo asegurado. Bueno, el tema es comprender bien este dibujo para estudiar lo que son los manómetros. Y normalmente en las industrias, ¿verdad? Donde yo tengo que transportar, por ejemplo, agua en una central térmica, tengo que transportar vapor, tengo que transportar oxígeno, tengo que transportar amoníaco. En un aire acondicionado yo tengo que transportar freón, en fin. Evidentemente yo necesito saber las presiones que trabajan. A los que dieron ya termodinámica, recuerdan ustedes las centrales térmicas, pero tenían varios numeritos. Esos numeritos significaba que en ese lugar habían instrumentos de medición. Remember, instrumentos de medición, esos numeritos. Muy bien, entonces un manómetro es un instrumento para saber la presión que hay en esa sección, o sea, voy a ver si pueden mirar con mucho sacrificio. En esta sección, aquí, donde corta el manómetro, en esa sección vamos a estudiar cuánto vale la presión. Entonces, así yo puedo saber cuál es la presión un momento antes de entrar a la turbina o un momento después de salir de la turbina o antes de entrar a la caldera o al salir de la caldera. Entonces yo voy a estudiar cuánto vale su presión y si es una presión muy exagerada puede ocurrir accidentes. Para eso el instrumento de medición, para prever ciertas situaciones críticas. Para eso se instalan estos manómetros. ¿Está bien? Bueno, ahora que ya le entendemos qué es lo que es, vamos a mirar qué dice nuestro apunte. Emplea la relación delta P igual a gamma por H. El tipo más común es el del tubo U, según la figura. Un extremo del tubo U está conectado a la presión que se va a medir y el otro se deja abierto a la atmósfera. El tubo contiene el fluido manométrico, el cual no se mezcla con aquel cuya presión se va a medir. Evidentemente, si yo voy a hacer circular agua, no tengo que poner, qué sé yo, alcohol, por ejemplo, ahí como fluido manométrico, porque se va a mezclar. Por eso le pongo mercurio o puedo poner aceite, porque el agua y el aceite no se mezclan. O mercurio. Entonces, al circular dentro de la tubería, ¿verdad? La presión va a empujar un poquito en el tubito U. Va a empujar y ahí voy a tener una variación de nivel, ¿verdad? El fluido manométrico se ve desplazado de su posición normal por acción de la presión que se va a medir. Entonces, ahora entienden bien qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el procedimiento para escribir la ecuación para un manómetro. Vamos a ver cómo se pone la ecuación para un manómetro. Se comienza por un extremo, por ejemplo, en el punto A. Se refiere a la presión que hay en el punto A. Si el extremo es abierto, la presión es la presión atmosférica.
Y si es la presión atmosférica, la manométrica es 0. Muy bien, ya sabemos eso. Segundo, sume los términos que representan cambios de presión, o sea, delta P, gamma por H. Tercero, cuando el movimiento de un punto a otro es hacia abajo, la presión se incrementa y se suma delta P a la inversa. Si va hacia arriba, la presión disminuye y se resta. Este proceso continúa hasta el otro extremo. El resultado es una expresión para la presión en ese punto extremo. Iguale estas expresiones con el símbolo para la presión en el punto final. Resuelva la ecuación en forma algebraica, introduzca los datos conocidos. Muy bien, acá tenemos un ejercicio que está perfectamente, el dibujo que ya comprenden ustedes. Entonces, este ejercicio de este manómetro ustedes van a mirar en sus casas como tarea, y en la página de al lado explica lo que es un manómetro diferencial. Es un manómetro un poquito más complejo. En este primer manómetro se mide la presión que hay en una tubería. En este manómetro diferencial se mide la variación de presión que hay en ese punto en las dos tuberías. Vaya a saber si en una tubería circula agua y en la otra tubería circula, qué sé yo, pongámosle amoníaco, ¿verdad? Entonces hay que buscar un fluido manométrico que sea inmiscible con las dos sustancias. ¿Y qué es lo que va a medir? La diferencia de presión. Es muy importante, estos manómetros diferenciales se usan también en las industrias. Entonces, van a mirarle ustedes cómo funciona y cómo se hace la ecuación. Y finalmente, la última página de este capítulo, el barómetro para medir la presión atmosférica. Yo voy a dejar a cargo de ustedes que miren bien estos, ¿verdad? Y vamos a hacer un pequeño examen para la siguiente clase. Algunas preguntitas voy a poner de tal manera de hacer una medición de aceite, ¿verdad? Entonces, van a echarle un vistazo, son 3-4 páginas nada más, 3-4 páginas que hay que leerlo concienzudamente, a fondo. Nimberuno tiene que volar por ahí. Es cuestión calidad de tiempo, no cantidad de tiempo encima del libro, encima del apunte. Y la clase que viene hacemos unos cuantos ejercicios en el pizarrón. Hoy no puedo hacer porque la visual está mal todavía. Las luces, tengo que arreglar todas las luces acá de la clase. Bueno, ¿qué les parece, muchachos? Súper bien, profe. Bueno, no se olviden de mí y hagan esto que les pido. Les pido 10 minutos de su vida, dedicarle un poco a mecánica de fluido para la próxima clase. 10 minutos. ¿Ok? Claro que sí, profe. Dale, profe. Bueno, así me gustan. Melissa y Liz. Muy bien. Vamos a ver cuánto estamos hoy. Elian González, Oura Mógina. Juan Acevedo, Oura Mo, va a entrar recién. Yo volví. Estaba esperando. Cierto. No importa, está todo registrado cuántas veces entras y salís, no te preocupes. Excelente.
Pero, de la nada se cortó la llamada. O sea, ¿Eh? de la nada se cortó mi llamada, o sea, en la reunión. Ah, no sé. No sé qué pasó. Hugo Florencio. Ronald Arce. Bueno. Vamos a dejar acá entonces, chicos. ¿Sí? Dale, Son profe. las Muchísimas 8:00. gracias. Dale, profe. Sí, La profe. clase que viene, lean 10 minutos, 10 minutos, miren esta página. Ok, Salí sin quedamos querer así. hace Sí, rato. profe. Bueno, Salí sin querer hace rato, profe, y ahora recién entré. bueno, Llegué para el final. Para cierre. Juanma, Gracias. dale, aquí está. Hablamos, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, Chao, profe. chao, chao. Dale, profe, nos vemos. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Suerte. Profesor, el video de la primera clase vas a subir dentro de Esta unos días. semana voy a subir los dos. Esta semana voy a subir los dos. Punto. Excelente, porque me perdí este lapso de tiempo, por eso. Dale. Vaya a Consulta, pasar más. hay grupo de WhatsApp. A Pellapona, hagan ustedes. Voy a abrir un debate en el foro y si ahí pueden hacer y dejar el link. Porque Dale. yo pregunté para termodinámica y nadie me hizo caso tampoco. Hay, Dale. hay Ahora grupo ya en los hay, dos ahí. hay termodinámica, ya hay. Ahí Y si están alguien, o todos sea, inclusive. para dejar el link ahí era, pero estaba vacío todavía, creo. Ya hay un grupo, creo que yo ya he visto que había. Bueno, no importa, ya vamos a crear. Vamos a crear. Listo, nos vemos. Gracias, señor. Vale, hasta luego. Bueno, Chao, profe. chao, Todo, profe. chao, Gracias. chao, chao. Chao, profe. Chao, señorita Liz.